Vamos a pasar al plano internacional, pero antes quiero saludar a mi compañera que está aquí con nosotros, Leticia Martínez, que es el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Leti! Muchas gracias, Felicidades. Diani. Un placer compartirlo con ustedes y también con los televidentes. Para nosotros también es un placer. Gracias. Vamos a entrar en la información como siempre, como es pertinente. Leti, bueno, actualizamos el tema de Medio Oriente, el conflicto allí. Jake Sullivan llega, ¿no?, a Israel. Así es, llegó a Israel, se reunió ya con el primer ministro Benjamín Netanyahu. No se conoce, como suele pasar, en detalle qué fue lo que hablaron, pero sí lo importante es en qué contexto se da. Lo veníamos diciendo y hoy lo actualizamos, estas idas y vueltas, si se quiere, que se dieron entre Estados Unidos. Joe Biden, que ahora en las últimas horas volvió a pedirle a Israel que tenga cuidado, más cuidado con los civiles. Decíamos, esta semana fue la primera vez que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció de una forma más dura con respecto al gobierno de Israel, diciendo incluso que tenía que cambiar el gobierno de la coalición actual, la más conservadora de la historia de Israel, así lo llamó, de hecho planteando que es un gobierno que no quiere la solución de los dos estados y además subrayando que Israel está perdiendo apoyo a nivel internacional. ¿Qué le había contestado? Que le contestó también en las últimas horas Benjamín Netanyahu. Sí. Bueno, primero había reconocido que sí hay diferencias entre Estados Unidos e Israel de qué hacer o cómo continuar justamente con la guerra. Recordemos que Estados Unidos es clave para Israel y Israel es el gran aliado de Medio Oriente y de hecho es quien financia y quien envía armas, además de que Estados Unidos incluso vetó, por ejemplo, la resolución en el Consejo de Seguridad que pedía un cese al fuego en la guerra entre Israel y Hamás. Lo que dijo Benjamín Netanyahu es que no se van a detener pese a la presión internacional, así lo dijo, en algo que ya vienen sosteniendo, que lo que dicen es que no van a terminar con la guerra hasta terminar con Hamás. Recordemos que el número de muertos, de asesinados en la Franja de Gaza ya ronda los 19.000 personas desde el 7 de octubre pasado, cuando Hamás atacó a Israel y asesinó a al menos 1.200 israelíes y secuestró a 240. De hecho, recordemos que incluso más de 100 siguen todavía secuestrados en la Franja de Gaza. En una situación, Diana, que además lo venimos contando, los primeros ataques se producían sobre todo en el norte de la Franja de Gaza, ahora también en el sur, y que los distintos organismos de derechos humanos ya hablan de que más del 80 o alrededor del 80% de la población en la Franja de Gaza ha tenido que desplazarse, ¿no? Y esto siempre lo contamos. Casi la totalidad, ¿no? Casi la totalidad de los poco más de 2 millones de personas que viven en la Franja de Gaza, y lo que sostienen es ya no tenemos lugar a dónde ir porque básicamente están atacando al norte y están atacando el sur. Así que pese a la resolución de la que hablamos también esta semana de la Asamblea de la ONU que pide un cese al fuego, bueno, el gobierno de Israel no se muestra favorable hasta ahora, al menos a poner un freno, y con esta narrativa que si se quiere se da desde Estados Unidos, que le viene pidiendo más cuidado con los civiles ante la crítica internacional que por supuesto crece ante la cantidad de muertos en la Franja de Gaza. Gracias, Leti.